Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Saludamos a la iglesia virtual, porque hay muchos hermanos que han viajado y están, pero sé que están conectados y nos ven de diferentes partes del mundo y les damos la bienvenida a todos ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Pastor Diego no está con nosotros. A veces tengo que darle vacaciones para que nos deje estar acá. Tenía un compromiso en Macas y tuvo que salir para allá, pero hoy está de vuelta con nosotros. Así que sus oraciones por el Pastor Diego. El mensaje que quiero compartir en esta mañana, iglesia, le hemos titulado La mentalidad de la nueva creación. Es muy importante que usted no se distraiga. Si tiene los niños, por favor, tenemos una reunión, una celebración para los niños en otro salón, así que queremos que usted esté muy atento, porque creo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablarnos. ¿Cuántos han venido a que Dios nos hable? Yo estoy aquí porque quiero que Dios me hable también, porque el mensaje no es solamente para el auditorio, el mensaje también es para mi vida. Gloria al Señor. La mentalidad de la nueva creación. Y en esta mañana Dios nos está haciendo un llamado y nos hace un llamado a reflexionar y abrazar el poder de una mente renovada del nuevo hombre. Ese es el mensaje. Que abracemos en esta mañana el poder de las palabras dadas por nuestro Señor para cada una de nuestras vidas. Es verdaderamente maravilloso cuando nuestro corazón descubre una forma de vida superior. Escúcheme, iglesia, hermano, escúcheme. Es glorioso cuando un creyente descubre una forma de vida superior. A causa de una mente y a causa de un pensamiento, el único pensamiento y la única mente gloriosa, que es la de Cristo Jesús. Y que no es otra cosa que una mentalidad del cielo. Una mentalidad del cielo. En otras palabras, la realidad de su reino, del reino de Jesucristo para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Así que este mensaje, dígales, para mí. Bendito sea el Señor. La salvación que Dios nos regaló en Cristo es el poder de una mentalidad celestial. Repito, la salvación que Dios nos regaló en Cristo es el poder de una mentalidad celestial, diferente, distinta, única que la nuestra. Muy diferente de lo que usted y yo podamos pensar. Por eso dije y oré que es mi deseo en esta mañana que al meditar en esta verdad nos apropiemos, usted y yo nos apropiemos, y todos los que nos están viendo, nos apropiemos del regalo de Dios. ¿Cuál es ese regalo, pastor? Una mente y un pensamiento de lo alto. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos lo quieren? En otras palabras, una vida del cielo aquí en la tierra. Una vida del cielo aquí en la tierra. Entonces podemos ver que la verdad de su reino es en medio de nosotros. La verdad de su reino en medio nuestro. Punto número 1. El Padre, nuestro Dios en Cristo, nos dio una mentalidad de herencia. Escúcheme. El Padre en Cristo nos ha dado a todos los que hemos creído en Él una mentalidad de herencia, no una mentalidad mediocre. No una mentalidad común, sino que nos ha dado una mentalidad de herederos. Herederos. Veamos dos tipos de mentalidades, porque quiero tomar en esta mañana, si el tiempo nos alcanza,
dos ejemplos de dos creyentes que tuvieron mentalidades diferentes. Entonces, mire, dos mentalidades. La número uno, una mentalidad de herederos, y la otra, una mentalidad natural, común y corriente, de esclavos. La mentalidad común es una mente esclava. La mentalidad común es una mente enfocada en satisfacer las necesidades del día. Una persona común o una mente común es una mente enfocada en las circunstancias que cada día se experimenta. ¿Cómo piensa una persona esclava? ¿Cómo actúa? ¿Cómo habla una persona esclava? Una persona esclava solamente recibe órdenes, recibe instrucciones. En otras palabras, no tiene derecho a libertad. No tiene derecho a libertad. Actúa, piensa, habla porque carece de libertad y porque vive sujeta a otras personas, a cosas o a presiones. No tiene derecho a libertad. Pero ¿cómo actúa una persona en libertad? Una persona libre tiene y vive en libertad para tomar decisiones. ¿En base a qué? En base a sus derechos, intereses, creencias y acciones. En otras palabras, funciona como heredero. Entonces, vemos que una mentalidad del cielo es una mente enfocada en herencia, en autoridad divina. Camina en base a las verdades de su palabra, de las promesas que Dios ha dicho para nuestras vidas. Y en la Biblia encontramos un hombre llamado Jacob. Y vemos ahí que es un ejemplo de un hombre o un creyente que, teniendo el llamado de heredero, lastimosamente y tristemente, lamentablemente caminó por mucho tiempo con una mentalidad esclavista, con una mentalidad común, con una mentalidad sujeta a las circunstancias de la vida. Y vemos allí que cuando Jacob estaba en Betel, Dios se le revela y se le manifiesta, sale al encuentro de Jacob y Dios le da una palabra determinante y culminante para su vida. Se le aparece Dios en sueño y le habla herencia y le habla derechos a Jacob. Pero, ¿qué pasó? Pero Jacob responde hablando circunstancias. Jacob responde a esta revelación de Dios hablando crisis. Jacob responde hablando necesidades, hablando deseos. En otras palabras, Jacob está hablando circunstancias. La pregunta es, ¿por qué, pastor? Porque tenía y había desarrollado una mente común y una mente esclavista. Una mente basada solamente en resolver las circunstancias del día a día. Y Dios no quería eso. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere eso para su iglesia, para sus hijos, para su pueblo, para los que han creído en Él. Vamos a la palabra. Allí vemos que Jacob habla circunstancias por una mente terrenal, una mente natural, una mentalidad mediocre. Génesis capítulo 28, verso 12. Veamos lo que dice la palabra. Y soñó Jacob, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Verso 13, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. O sea, era Dios que lo estaba llamando. El cual dijo, aquí vemos que Dios, hablándole a Jacob como heredero,
Dios diciéndole cómo debía pensar, cómo él debía hablar y cómo debía actuar como creyente. ¿Qué le dice Dios? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, ¿cómo dice? ¿Está leyendo conmigo? Te la daré a ti y a tu descendencia. Mire, Dios declarándole su herencia. En otras palabras, Dios diciéndole a Jacob, esto es tuyo. Esto es tuyo, Jacob. Será tu descendencia, verso 14, como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pero ponga la atención en el verso 15. ¿Qué le dice Dios? He aquí, yo estoy contigo. He aquí, yo estoy contigo. ¿Qué más le dice? Y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Qué más le dice? Y volveré a traerte a esta tierra. ¿Y qué más le declara el Señor? Porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Aquí vemos que Dios le está hablando claramente a Jacob. ¿Y qué le estaba hablando? Todo lo que él había determinado para su vida. Todo. Le estaba dando sus derechos, le estaba recordando las promesas, le estaba diciendo qué era lo que él era heredero, y le estaba diciendo la condición de vida que tenía que experimentar como creyente. Todo le estaba declarando ahí. Aquí vemos que Dios le está hablando a Jacob la realidad de su destino. La realidad de su destino. La realidad para su vida. Dios le estaba recordando la realidad de un pacto que había hecho con sus antepasados, con su padre Abraham e Isaac. Por tanto, Jacob debía pensar, hablar y accionar como heredero. Jacob tenía que entender esta, hermanos. Jacob era un heredero. Y así es como Dios le habla a él, como heredero. Como heredero. Porque debido a la fe en Cristo, nosotros también somos participantes de todas las promesas de Abraham. Por tanto, Dios nos está hablando también como herederos. Bendito sea el Señor. Dios estaba hablándole claramente la realidad de su vida a Jacob. Pero hermanos, de la misma manera, Dios a nosotros nos está hablando por su palabra como herederos. Porque los que hemos creído en Cristo somos participantes del pacto de Abraham. Por tanto, al igual que Abraham, al igual que Isaac, ¿verdad? Y al igual que Jacob, nosotros, usted y yo, somos herederos. ¿Herederos de qué? Herederos para pensar y para hablar con autoridad. Para hablar con libertad, por la herencia, como sus hijos, por tener a Cristo en nuestros corazones. Por tener a Cristo en nuestros corazones. Mire, Dios nos ha dicho todo lo que somos y tenemos por heredad, por estar en Cristo. Dios lo ha dicho en su palabra. Dios lo ha dicho todo para nosotros hoy. Pero volvamos al caso de Jacob. ¿Cómo responde Jacob a este llamado, a esta declaración de Dios? Verso 16. ¿Cómo responde Jacob? Génesis 28. ¿Qué pasó? Verso 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ¿qué es lo que dijo? Ciertamente Jehová en este lugar y yo no lo sabía. Oiga, esto es interesante, ¿eh? Ciertamente aquí está Jehová y yo no lo sabía, dice Jacob. Y muchos cristianos dicen, ciertamente Dios está, pero no lo sé. No lo experimento, no lo veo.
Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántos saben que Cristo mora en nuestras vidas? Usted debe saberlo claramente, que hay una realidad superior y gloriosa que tenemos en nuestras vidas. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Hermanos, ¿cuántas personas saben que Cristo habita y mora a plenitud en nuestros corazones? Verso 17 dice, y tuvo miedo. Wow. Y dijo, cuán terrible es este lugar. Miedo de la presencia de Dios. Miedo de la majestad de Dios. Y termina diciendo, no es otra cosa que casa de Dios y puerta al cielo. Verso 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y aquí el verso 20 es interesante, que dice, e hizo Jacob voto diciendo, note esto, iglesia amada, la mentalidad de Jacob, una mentalidad centrada en sí mismo y no en la realidad de ser heredero. Y no en la realidad de heredero. Hermanos, Jacob hizo un voto. Y hoy muchos cristianos, muchos creyentes hacen votos a Dios sin conciencia de su herencia. Hacen promesas a Dios, pero no hacen conciencia de lo que son herederos. Y vemos aquí que Jacob hace votos centrados en él y no en la realidad de su herencia. Hace votos a Dios centrado en las circunstancias. Hace votos a Dios con una mentalidad de esclavo. Hace votos a Dios con una mentalidad natural, común, de ver las cosas de Dios. Y eso es común hoy día. Mire lo que declara. Si fuere Dios conmigo, dice que Dios vaya conmigo. Habiendo tenido ese sueño, esa revelación de Dios, que le había dicho tantas cosas claras, contundentes, mire lo que sale diciendo Jacob. Si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy, o sea, que Dios vaya conmigo, ¿qué más? Que Dios me cuide. Y en el verso 15, usted está viendo claramente, vimos claramente y leímos claramente que Dios le había dicho, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, yo voy a estar contigo, tú vas a regresar en paz y tantas cosas que le había dicho como heredero. Mas sin embargo Jacob, perdóneme, está hablando un poco incoherente. Estaba hablando de algo que ya tenía. Estaba pidiendo a Dios algo que ya Dios se lo había dado. Y dice, que Dios me cuide y me diere pan para comer, que Dios me dé comida. Estaba hablando lo terrenal. Estaba hablando solamente de una manera natural. ¿Qué más dice? Y vestido para vestir. Oiga, estaba ansioso con lo que se iba a poner el domingo. Y Jesús fue bien claro cuando habló del afán y la ansiedad. Parece que el hermano Jacob estaba un poco ansioso. Que me dé vestido. Y si volviera en paz, verso 21, a casa de mi padre, o sea, quería paz. Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y algo más que dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, si Dios me da todo lo que yo quiero, entonces voy a diezmar. Dios le había hecho todo lo que iba, ¿verdad?, a hacer en su vida, pero Jacob estaba hablando incoherente, de una manera diferente. Hermanos, iglesia amada, démonos cuenta cómo Jacob responde a las palabras de herencia. Cómo Jacob responde lo que Dios le había hablado. Note usted cuál es la mentalidad y el razonamiento
que hay detrás de las palabras de Jacob. Hemos dicho que Jacob es heredero porque Dios había llamado a sus padres. Y Dios le había dado el pacto de su amor a sus padres. Por tanto, él era un heredero. Sin embargo, Jacob habla aquí con una mentalidad de circunstancia. Habla aquí solamente de sus necesidades. En otras palabras, habla aquí con una mentalidad encerrada en sí mismo. Encerrada en sí mismo. Una mentalidad encerrada en sus deseos, en sus circunstancias, en sus necesidades temporales. E incluso yo podría decir que habla con una mentalidad que condiciona a Dios. Lo está condicionando a Dios. Lo está limitando a Dios. Jacob tenía una concepción terrenal y natural de Dios. Mire, él está formado por planes pequeños, mezquinos y terrenales. Aquí vemos que la mente de Jacob gira alrededor de palabras como mío, yo, mí. Todo es acerca de él. Dios se le reveló hablando de un reino que afectaría a naciones, pero su naturaleza y su mentalidad mediocre, esclavista y natural lo limitó a ver lo pequeño. Lo limitó a Dios para que él vea así en pequeño para él. En otras palabras, Jacob responde en base a la perspectiva de él y no a lo que él ya tenía. Bendito sea el Señor. Pregunto, ¿qué de malo tiene la perspectiva de Jacob? Pues desde el punto de vista natural parece que no hay nada malo. Nada malo. Lo malo está, hermanos, es que mientras Dios le está presentando una vida superior, una calidad de vida más alta, una calidad de vida del cielo, Jacob responde con una vida de la tierra. Y todo esto, ¿por qué? Por causa de una mentalidad temporal centrada en Él, centrada en nosotros y no centrada en Dios. Y no centrada en Dios. Y ese es un problema, este es un problema de la iglesia actual, hermanos. Este es un problema de muchísimos creyentes hoy día. Este es un problema real y actual de muchos cristianos. ¿Y por qué lo digo? Porque no actúan, no operan en los conflictos de la vida que cada día se enfrentan como herederos, no los enfrentan como tomando las promesas de Dios, sino que siguen enfrentando los problemas en esclavitud. Hablan, piensan en esclavitud y no hablan en libertad. Y eso es triste. Cuando viene una crisis, cuando viene una circunstancia en nuestras vidas, cuando enfrentamos una dificultad, cuando atravesamos un conflicto, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo enfrentamos? Cuando viene una situación difícil, una circunstancia, no actuamos como hijos de Dios, no actuamos como herederos. No tomamos las promesas de Dios. ¿Qué hacen? Piensan, actúan y hablan igual que Jacob. Segundo lugar, el Padre nos dio la vida desde el cielo por medio de Jesús. ¿Usted lo está creyendo? El Padre nos dio la vida del cielo por medio de Jesús. Pero Jacob abraza una vida desde la tierra. Yo no sé cuál vida quiere abrazar usted. Yo quiero abrazar la vida del cielo. Porque estoy cansado de abrazar la vida de la tierra. Y yo creo que es el tiempo de que la iglesia se levante y abrace una vida desde el cielo. Una vida más alta. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, la vida desde el cielo es el poder
para vivir enfocados en herencia. Repito, la vida desde el cielo es el poder para vivir enfocados en herencia. La vida desde el cielo es completamente independiente de las circunstancias, de los problemas, de las crisis que se pueden enfrentar. Es completamente diferente, independiente. Sin embargo, la vida que es desde la tierra se enfoca en las necesidades que dependen de las circunstancias que nos rodean día tras día. Yo quiero que usted note y reflexione el ejemplo de Jesús, el modelo de Jesús. Veamos a Jesús, el mejor ejemplo. El hombre del cielo que ha dado su mismo poder a su iglesia, porque así lo dice Pablo en Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, que toda esa autoridad de Cristo se le entregó a la iglesia. ¿Cuántos son iglesia de Cristo? Así que usted tiene el mismo poder y la misma autoridad que Cristo. Y vemos allí por la palabra, mire, Jesús vino y ¿qué declaró Jesús? Él declaró que Él funcionaba, Él operaba aquí en la tierra con los cielos abiertos. Los cielos abiertos. Jesús en todo momento, en toda circunstancia, vivió, actuó y demostró vivir de una forma independiente de las circunstancias que se le presentaban. Yo le pregunto, ¿a qué problema a Jesús se le rascó la cabeza y ahora cómo le hago? Todos, por difíciles, por complejos, a todos le dio solución desde el cielo. Su vida fue una evidencia total y completa de lo que el Padre le había dado. Wow. Todas las circunstancias que se le presentaban les daba solución. ¿Por qué, pastor? Sencillo, porque Jesús vivía de manera completa y plena en el Padre y en todo lo que el Padre le había dado. En otras palabras, Jesús funcionaba en esta tierra como heredero. Hermano querido, escúcheme. Estamos aquí para aprender y abrazar el poder para vivir en esta tierra una vida desde el cielo. Una vida desde el cielo. Estamos aquí para aprender a pensar, a hablar y actuar de una manera diferente. Pensar como piensa el cielo, actuar como actúa el cielo, movernos como el cielo se mueve. La vida desde el cielo es la perspectiva elevada para vivir sobre toda circunstancia. Son las herramientas, hermanos, para vivir aquí con los recursos del cielo. Jesús no vivía con los recursos de la tierra. Jesús vivía con todos los recursos del cielo. Porque él estaba consciente de que todo eso era de él, porque estaba trabajando como heredero. Su ministerio fue como heredero. Él vivía con todos esos recursos que el Padre y los creyentes deben aprender a vivir iguales. Debemos aprender a vivir iguales. Jesús vivía con todos los recursos del cielo. Sus emociones, las emociones de Jesús eran del cielo. Los deleites de Jesús, ¿de dónde eran? Eran del cielo. Todo era del cielo, hermanos. Todo su caminar en esta tierra fue con una mentalidad superior. Las palabras de Jesús, ¿de dónde eran? No eran de la tierra, eran del cielo. Jesús veía todas las cosas desde la perspectiva superior. Jesús veía todas las cosas desde el cielo. Todo su caminar, hermanos queridos, en esta tierra fue con una mentalidad diferente. En otras palabras, Jesús sabía vivir en Betel. Jesús vivía según Betel. Jesús vivía desde la casa de Dios. ¿Y qué es vivir desde la casa de Dios? Vivir desde la casa de Dios es vivir por los recursos de Dios y no vivir según las necesidades de la tierra.
Jesús era el hombre del cielo caminando en la tierra. Él tenía al Dios de los cielos morando en él. Y le tengo una buena noticia. Usted y yo también tenemos al Dios de los cielos en nosotros. Entonces no hay diferencia. Si Jesús caminó así, los apóstoles caminaron de esa forma, ¿por qué los creyentes en estos tiempos no pueden caminar con esa vida del cielo en esta tierra? Los tiempos cambian, las culturas cambian, las modas cambian, pero el Dios de los cielos no cambia. ¿No cambian? Bendito sea el Señor. Jesús era el hombre del cielo caminando en esta tierra. Jesús caminaba con una conciencia continua del santo morador en él. Y esa mentalidad lo llevaba a experimentar todo el poder del Padre continuamente. Por todo lugar, en donde quiera que estaba y se presentaba una dificultad, él tenía la respuesta, porque caminaba con una mentalidad del cielo. Hermanos, la buena noticia es que esa misma vida nos pertenece a nosotros los creyentes, por creer en la obra de Jesús. La buena noticia es que nosotros ya no somos de la tierra, nosotros somos del cielo. Somos del cielo. Y nuestra manera de pensar es renovada por causa de una mente enfocada en una realidad superior. Los creyentes hemos recibido el poder para caminar sobre esa tierra con la misma vida como Jesús la vivió. Una mentalidad del cielo. Lamentablemente y tristemente hemos aprendido a vivir desde el lugar equivocado. Si usted ha creído en Cristo, déjeme decirle, usted está equivocado. Está caminando y está viviendo esta vida de una manera natural, normal, común y corriente, con una perspectiva terrenal. Hermanos queridos, con todo el respeto, pero hemos aprendido a vivir desde el lugar equivocado. Hablamos desde una perspectiva terrenal, pensamos de una manera terrenal y vemos todas las cosas de una perspectiva terrenal. Sentimos desde una perspectiva terrenal. Pero lo que no entendemos es que la salvación del Padre nos puso en Cristo para que ahora tengamos derecho a vivir con la perspectiva del cielo. El Padre lo puso a usted y a mí en Cristo para que ganemos con una perspectiva diferente. Bendito sea el Señor. Y este derecho no es de los apóstoles, no es de la iglesia primitiva, es para la iglesia actual. Es para los creyentes de hoy. No fue para los de ayer, es para la iglesia de hoy. Este derecho es suyo. Este derecho nos pertenece. Este derecho es de todo creyente. Es un regalo si usted ha creído en Cristo. Por eso esta mañana yo le animo para que usted le pida al Señor y dígale que quiere abrazar su regalo de la nueva mentalidad. Y cuando usted le pida al Señor, usted va a recibir su poder para caminar con un espíritu superior. Un espíritu superior. Mire, iglesia amada, un creyente con la mentalidad superior vive con los cielos abiertos. Usted levanta sus ojos, levanta sus manos y los cielos están abiertos para usted. ¿Es posible, hermanos, una vida con mentalidad completamente diferente? Yo quiero decirle sí, tajantemente. No solo que es posible, sino que esa mente es la realidad que nos pertenece por la obra de Cristo. El Padre nos puso en Cristo. Usted está en Cristo. Así que sí tiene la capacidad para recibir y vivir y caminar en esta tierra con los cielos abiertos. La obra de la cruz hizo posible. El Padre nos puso en Cristo y ahora no tan solo tenemos acceso a esa vida de mentalidad del cielo, hermanos, sino que estamos en esa vida. ¿Cuántos se gozan por eso? Estamos en esa vida.
Estamos en esa vida. La obra de justicia nos puso en Cristo, por lo tanto, toda la realidad que el Padre le dio al Hijo es la misma realidad que le pertenece a la iglesia, a los creyentes hoy. Es la misma realidad, no hay otra realidad, hermanos. Por tanto, iglesia, la mente de Cristo es la mente de nosotros. Pablo lo dijo, ustedes, nosotros los creyentes, tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 está ahí. Es la mente de Jesús. Entonces, cuando confiamos en este hecho espiritual, toda nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de evaluar a las personas será transformada. Las cosas serán transformadas. Todo, hermanos, por tener esa mentalidad diferente. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dijo algo interesante. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi corazón te alaba, Padre. Quiero saltarme un poquito porque quiero decirles algo que es importante. Mire, los creyentes con una mentalidad superior tienen conciencia de que los cielos, los lugares de las bendiciones espirituales fueron abiertos para nosotros. Esto significa que tenemos un favor de Dios sin medida. Tenemos un reposo sin medida. Tenemos la misma herencia a la que Jesús gozaba. Tenemos una unidad inquebrantable con Dios. Tenemos en nosotros un reino inconmovible. Estamos sumergidos en la gracia y ahora usted y yo amamos con el mismo amor del Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos guía. Por tanto, vivamos conscientes de estas verdades. Conecte su mente a la voz interna de su espíritu para que camine con esta verdad. Vivir con los cielos abiertos es que Dios nos está haciendo tan constante como Él es, tan absoluto como Él es, tan inmutable como Él es. Vivir con los cielos abiertos significa que Él nos está haciendo vivir independiente de las circunstancias, porque muchas veces el enemigo nos quiere meter y sumergir en los problemas, en las crisis, y estamos tratando y buscando la manera y la forma y batallamos cómo resolver las circunstancias, los problemas y las crisis. Vivir con los cielos abiertos significa que Él nos está haciendo vivir independiente de todas esas cosas, aun cuando ya tenemos su imagen. Él está haciéndolos crecer en su imagen. Una mentalidad del cielo reconoce que no hay circunstancia, mire, que no hay situación, no hay crisis en medio de la cual Él no tenga el poder para solucionarlo. Él no tenga el poder para resolverlo. Una mentalidad del cielo reconoce que Él tiene la majestad, la inteligencia sin límites para transformar cualquier situación para nuestro beneficio. Para nuestro bien, porque los planes de Dios son planes de bien para sus hijos. No son planes de mal, así lo dijo Jeremías. Son planes de bienestar. Una mentalidad del cielo reconoce que Él tiene la majestad y la inteligencia sin límite. Esa es la magnitud de su maravilla. Una mentalidad de lo alto solo tiene conciencia que en medio de toda la incertidumbre, que en medio de toda la crisis, en medio de todos los problemas, en medio de todas las inseguridades, en medio de todos los peligros que nos acechan, nuestro Dios es el que permanece firme. Porque Él no cambia. Reconocemos que Él es la roca inconmovible, que Él es el ancla para nuestra alma. Esta es la conciencia de la mente del cielo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que hacer prioridad para meditar en la obra de Cristo, en lo que Él nos ha dado. Y cuando hacemos conciencia de esto, el Espíritu Santo nos enseña cómo no vivir dominado por las circunstancias. Porque el problema hoy día es que la gente vive dominado por los problemas, las crisis, las situaciones, las complejidades de la vida. Nos metemos en tantas necesidades de la vida. Estamos tan presionados por las cosas, por los problemas,
Pero escúcheme, cuando nos deleitamos en el regalo de justicia que fuimos puestos en Cristo y Cristo fue puesto en nosotros, ¿qué pasa? El Espíritu de Dios nos enseña cómo vivir por las promesas de nuestra herencia. Mire, tomemos el ejemplo de nuestro Maestro Jesús. Jesús no vivió por las presiones y los valores del mundo, ya lo dijimos. Jesús vivió con conciencia continua del Padre en él. Él estaba tan consciente que el Padre moraba en él. Y la conciencia de todo lo que el Padre le había dado, esa fue la manera como Jesús venció al mundo, venció al Satanás, venció al Imperio Romano, venció la dureza religiosa de esos tiempos y venció toda adversidad. Y le pregunto, y quizá usted, ¿y cómo yo venzo, pastor? ¿Y cómo nosotros vencemos hoy cualquier situación? Sencillo, le estoy enseñando, desarrollando una manera de pensar más alta, hablando de una manera más alta, tomando las promesas de su palabra, de todo lo que ha dicho para nosotros como herederos. La mentalidad del cielo busca las cosas arriba. Un creyente con mentalidad del cielo siempre tiene que y debe buscar las cosas de arriba. Es importante que sepamos esto, que no solamente tenemos el derecho a este privilegio, la mentalidad de arriba, sino que se nos manda a buscar aquello que es la mentalidad de arriba. Por eso es que el apóstol Pablo, Dios hablando por Pablo, nos dijo en Colosenses 3, 1, 4, del 1 al 4, mire lo que dice Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El problema hoy día es que hay muchos cristianos y tantos cristianos que los vemos solo buscando las cosas de la tierra y dejan de buscar las cosas del cielo. Es triste ver gente, cristianos sumergidos en tantos conflictos en sus vidas, porque están solamente en las cosas de la tierra. Dice el verso 3, porque habéis muerto. En otras palabras, en esa vieja manera de pensar y actuar como esclavos. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿En qué? ¿En circunstancias? ¿En problemas? ¿En crisis? ¿En conflictos? No, en gloria. En gloria. La palabra dice que hemos resucitado con Cristo y ahora nuestra naturaleza espiritual es nueva. El segundo paso que necesitamos es, requerimos diligencia, hermanos. ¿Diligencia en qué, pastor? Diligencia de buscar y entender la vida de una nueva manera. La manera como Dios ve la vida. Requiere una diligencia en buscar que somos del cielo y por esta razón necesitamos buscarlo del cielo. Y cuando hacemos, primero buscamos las cosas del cielo, las cosas de la tierra se van a alinear. ¿Lo está creyendo o no? Porque Dios piensa mejor que nosotros. Él actúa mejor y excelente que nosotros. Entonces, cuando buscamos lo del cielo, lo de la tierra se alinea. Necesitamos percibir, por ejemplo, el gozo, no como el mundo define y busca gozo, sino como Dios define el gozo. Su gozo, dice la palabra, que es perfecto, mientras que el gozo del mundo está sujeto a las circunstancias. Necesitamos percibir la paz. La paz, mire, no como el mundo busca la paz. ¿Cómo el mundo busca la paz? Ausencia de problemas. Y cuando no hay problemas, entonces ahí viven en paz. ¿Verdad? Pero ¿cómo ve la paz? Dios. Paz de Dios es la presencia de su Espíritu en nosotros. Entonces, ahora dejo de vivir buscando satisfacer mis necesidades y empiezo a vivir con conciencia de mi herencia en Cristo.
Cuán importante es esta decisión de alinear nuestras mentes, nuestros pensamientos para buscarlo de arriba con diligencia. Porque, hermanos, si yo vivo según, o usted vive según la circunstancia, ¿qué va a pasar? Yo le aseguro que su corazón se va a endurecer. Se endurece el corazón. Vivir con circunstancias, o sea, con un enfoque de abajo, ¿qué es lo que va a pasar? Su tamaño espiritual se queda pequeño. No crece, no se desarrolla. Vivir por circunstancias hace que nuestra alma se estreche, se encoja, se comprima. Pero si vivo según mi herencia, entonces vamos a vivir permaneciendo en las promesas. Nuestra confianza crece y nuestra estatura espiritual se eleva. Se eleva. Cuando respondemos desde la mentalidad de la nueva creación, las circunstancias, escúcheme, no tienen influencia sobre nosotros, sino que usted y yo, nosotros como creyentes, como herederos, tomamos control de las circunstancias. Tomamos autoridad sobre esa situación. Entonces, es importante desarrollar una mentalidad de una nueva creación. Las circunstancias no van a influenciar, porque nosotros vamos a gobernarlas. Pero mientras sigamos pensando con la mentalidad de esclavos, como Jacob pensaba, ¿qué va a pasar? Seguiremos siendo esclavos. Esclavos de las circunstancias, esclavos de los problemas, esclavos de la crisis. Escúcheme esto. Dios en su sabiduría va a permitir que las mismas circunstancias regresen una y otra vez hasta que respondamos desde la nueva creación. El llamado que Dios nos está haciendo, iglesia, el llamado que Dios nos hace hoy es: deja de reaccionar a las situaciones. No reacciones a las situaciones. Mire, Jacob respondió a las situaciones, sino que comienza a responder en base a tu herencia en Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando venga una situación a su vida, cuando venga una dificultad, ¿cuál debe ser nuestra postura? ¿Cuál debe ser nuestra posición como creyente? Vino una crisis, vino una situación, ¿verdad? En esta situación yo no voy a reaccionar con una mentalidad mediocre. Yo no voy a reaccionar con el viejo hombre, sino que voy a responder como el nuevo hombre. Voy a responder: ¿qué nuevo Dios me quiere enseñar? Voy a responder: ¿qué nuevo tengo que hacer ahora? Y cuando hacemos esto, cuando respondemos de lo nuevo, usted y yo vamos a experimentar libertad. Vamos a experimentar reposo. Se libera su gozo, se libera su victoria, porque esa es la esencia de la nueva creación, de la nueva imagen. Bendito sea el Señor. Hay un ejemplo que quiero ver de lo contrario. Rapidito, por favor. Deme unos minutos. La mentalidad del cielo es la que gobierna. Hay un ejemplo en la Biblia, en Números capítulo 13 y número 14, no lo vamos a leer, pero solamente quiero resumir esto. Caleb había pedido como heredad un monte. El monte se llamaba Kiriat Arba. ¿Qué significa Kiriat Arba? Significa tierra o ciudad de Arba, el gigante. En otras palabras, Caleb había pedido un lugar que estaba lleno de gente, gigantes. Era una ciudad amurallada y llena de gigantes. Pero literalmente, Kiriat Arba significa donde el gigante construye. Sin embargo, vemos allí en la palabra que Caleb cambió el nombre de esa ciudad, que se llamaba Kiriat Arba, y le puso por nombre Hebrón. Que Hebrón significa comunión con Dios. Comunión con Dios. Kiriat Arba, donde el gigante se enseñorea, y Hebrón es donde Dios es glorificado. Qué tremendo, hermanos.
Dios es glorificado. Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón, y vemos en el verso 14 que Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesaí, a Imán, Talmac, hijos de Anac. La mentalidad del cielo en Caleb destruyó a esos gigantes. El nombre de Kiriat Arba fue cambiado por Hebrón, que significa, hermanos, que Caleb se adueñó de la situación. Caleb se apropió de la crisis. Caleb no permitió que esa circunstancia adversa, que esos gigantes lo gobernaran. Y lo hizo, ¿cómo lo hizo? Por el espíritu de fe. Una mentalidad del cielo. Escuche esto. Cuando usted responde de lo nuevo, usted se apropia y se adueña de la circunstancia y la situación. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Cuando usted responde de una manera correcta como heredero de las promesas de Dios, usted se apropia de la crisis. Bueno, no usted, el Señor se apropia a través de usted de esa crisis. Bendito sea el Señor. Entonces, es importante cómo respondemos. Lo que era un gigante, por causa de tener puesta la mirada en la herencia, ahora se vuelve un lugar de vivir en comunión con Dios. Se puede decir que aquella situación ayudó a Caleb a descubrir su imagen. Yo pregunto, ¿usted ha descubierto su imagen ya? Por ser heredero y por ser hijo de Dios. ¿O sigue teniendo la misma imagen del pasado? Tenemos una identidad diferente. ¿Cuál era la imagen que Dios le había dado a Caleb? La imagen de Caleb, su naturaleza espiritual, era que él y su generación tuvieran comunión con Dios. Comunión íntima con Dios. Y que esa tierra gozara de paz y gozara de la presencia de Dios. Así que esa circunstancia gigante le ayudó a Caleb a descubrir su imagen, a alcanzar esa imagen. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, cuando una situación llega, cuando la crisis se presenta, la circunstancia llega, pero no para que esa circunstancia te domine, ni te gobierne, ni tampoco para que esa circunstancia defina tus emociones, hermanos. Es importante que sepa que la situación está allí, pero usted necesita pensar en Dios y pensar de ti mismo de una manera diferente. De una manera diferente. Vemos por la palabra, rapidito, que Caleb fue comisionado por Dios, fue una parte de los 2 espías que fueron enviados a la tierra, enviados por Moisés, y al regresar de esa expiación, dice la palabra que él no se dejó gobernar por la situación de los gigantes que habitaban en esa tierra. Léalo en Números capítulo 3, está ahí, anótelo. Sino que dice la palabra que él se aprovechó esta circunstancia para descubrir la imagen de Dios. Caleb dijo que se comería a esos gigantes como pan. Los 10 espías dijeron, no podemos, es imposible, ciudades amuralladas, son gigantes, somos como langostas, hablando de una manera común y corriente. Pero vemos la mentalidad de Caleb, porque él había descubierto la imagen de heredero. Él dijo, yo me los como pan. ¿Por qué? Porque le veía esa tierra no como tierra de gigantes. Él veía esa tierra como una tierra de bendición y de comunión con Dios. Los 10 espías solamente vieron imposibilidad, vieron derrota, porque se vieron a sí mismos como pan que podían ser devorados por esos gigantes. En cambio, Josué y Caleb tenían una visión de confianza en Dios. Mire, una visión de confianza en Dios. Ellos veían conquista, ellos veían victoria. Ellos se vieron como devoradores. Josué y Caleb hablaron con una mentalidad superior del cielo. Y dijeron en el capítulo 14, verso 9, nosotros los vamos a comer como pan. ¿Qué tanta diferencia, hermano? Caleb, hablaba como heredero. Y así es como Dios quiere que hable su iglesia, su pueblo, sus hijos.
Dice en el verso 6, Josué y Caleb, hijo de Nun y Caleb, que eran de los que habían ido a reconocer la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel y le dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y no dijeron, tal vez, oye, creo que me equivoqué, a lo mejor sí. No, ellos no dubitaron. Ellos dijeron, esa tierra es buena, en gran manera buena. Si Jehová, verso 8, se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Verso 9, por tanto, le dice y recrimina al pueblo: no seas rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Aquí vemos esos 10 espías que vieron dificultades. Ellos se vieron devorados, se vieron como langostas, pero Josué y Caleb vieron la gracia de Dios. Ellos se vieron a sí mismos devorando a las dificultades y a las circunstancias. Cuando tú te enfrentas a una crisis, ¿cómo la enfrentas? Mire, Caleb estaba continuamente consciente de lo que Dios había hecho. Dios había dicho. Porque es importante vivir con conciencia de lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque cuando estamos conscientes de lo que Dios dice, estamos conectados a la vida. Nos conectamos a la vida. Pregúntese por qué es que Caleb dice: yo tengo 40 años ahorita y ahorita tengo 85 y sigo igual. Porque él estaba conectado a la vida del cielo. Caleb solamente estaba consciente de la palabra de Dios, su lenguaje era de heredero. Caleb consideraba y meditaba continuamente lo que Dios había dicho para ellos. Su corazón estaba conectado a la vida, porque solamente la palabra de Dios es la que puede guardar nuestro corazón. Escúcheme esto: él guardaba su corazón guardando las palabras de Dios en su vida. ¿Por qué digo esto? Porque el que guarda la promesa lo guarda él. Un cristiano, un creyente que guarda las promesas de Dios en su corazón y se arraiga y se afianza en esa promesa lo guarda y lo protege. Hermanos, escuche esto. La promesa te guarda. El que escucha atentamente a Dios va a traer reposo, va a entrar en reposo. Por tanto, iglesia, cierre su corazón a guardar las palabras del enemigo que dice: tú no vas a poderlo, eso es imposible para ti, tú no lo vas a alcanzar, tú no eres fuerte, esa situación está difícil, ese problema te va a aplastar, tú no tienes la solución. En otras palabras, date por vencido, date por devorado. Ten cuidado con ese mensaje, porque si tú guardas ese mensaje y atesoras ese mensaje, te va a robar, hermanos queridos, te va a robar tu imagen, te va a robar tu imagen. Así que ten cuidado si guardas. No solamente que te roba tu imagen, también te roba tu identidad como hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Iglesia, Dios anhela que su pueblo renuncie a la forma de pensar como piensa el mundo. Ya dejemos de pensar. Déjelo que el mundo piense como quiera, que tenga sus criterios, sus opiniones como sea. Déjelos. Dios anhela que dejemos de imitar sus patrones de conducta, sus hábitos, sus costumbres. Dios quiere que renunciemos a la forma de pensar del viejo hombre. Dios quiere que aprendamos a cambiar nuestra mentalidad, de ser personas comunes, con mentes capaces de solo vivir pensando: ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo enfrento las circunstancias de la vida? Ya deje de enfrascar y desgastarse quemándose las neuronas en esto. El Padre nos ha llamado a caminar y a vivir en esta tierra como herederos de su reino. Si usted ha creído en Cristo, usted es heredero de su reino. Bendito sea el Señor.
El Padre nos ha llamado a vivir una vida diferente, con una mentalidad diferente, a vivir una vida superior, con una manera de pensar más alta, más sublime, más gloriosa, como Él piensa, con una mentalidad del cielo. Se nos ha dado la mente y los pensamientos de Cristo. Ese es el regalo de la salvación, iglesia. Eso fue lo que Dios alcanzó por Cristo para nosotros. El poder de una mentalidad celestial. Más, algo más. Usted y yo fuimos llamados a una mente y a un pensamiento mucho más alto. A una mentalidad enfocada en una herencia y no con una mentalidad común. Dejemos ya de pensar, de hablar como Jacob. Pongamos nuestra mirada, nuestros pensamientos en las cosas de arriba. ¿O acaso Dios no tiene el poder y la capacidad para resolver nuestros problemas? ¿O usted cree que usted los puede resolver mejor que Dios? ¿Usted cree que usted tiene la fórmula correcta para solucionar los conflictos de la vida? Dios los tiene perfectos. Solo Él. Ponga su mirada, ponga sus pensamientos en las cosas de arriba. Alinee su mente como heredero. Porque si ya morimos con Cristo a esa vieja manera de pensar, pues entonces abracemos la nueva manera de pensar. Abrace la nueva manera. Abrace la mente enfocada en los mandatos de Dios. Escúcheme, la obra de la cruz nos ha dado este poder. ¿Cuál poder, pastor? Poder para manifestar su gloria en esta tierra. Camine, viva con conciencia cada día de que los cielos están abiertos para nosotros. Para ya no vivir pensando como esclavos, sino que ahora comienza a vivir y a pensar como heredero de todas sus promesas. Abrace, hermano querido, hermana, abrace en su corazón esta verdad. Abrace en su corazón la nueva mentalidad de Cristo. Tome la decisión hoy día, renuncie a esa vieja manera de pensamientos y comience a renovarse en su mente con el poder de Cristo. Hágalo. Esa es la razón y el motivo de este mensaje en esta mañana. Póngase de pie. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué no abraza, hermano querido? Escúcheme. ¿Por qué no abraza la nueva mentalidad en tu corazón de la realidad de tu herencia? Abrácela. Es para su bien. Es para su beneficio. Si lo hacemos, dice la palabra que vamos a hablar diferente, vamos a pensar diferente, vamos a actuar diferente y vamos a enfrentar toda crisis declarando nuestra herencia. ¿Por qué no abraza la nueva mentalidad? ¿Por qué no lo mira a Dios actuar? Dígale, Señor, yo quiero verte. Ya estoy cansado. Ya estoy harto. Déjelo a Dios actuar. Déjelo a Dios moverse en su vida. Anhela en su corazón con toda sinceridad verlo a Él en toda crisis. Que cuando vienen los problemas, nadie está exento de los problemas. Todos estamos expuestos a cualquier circunstancia de la vida. Pero ahí es donde tenemos que ver a Dios actuar. Ahí es donde tenemos que verlo. Dios, este gigante, yo me enfrento a un gigante, yo me lo voy a comer. Yo creo que más rico es el cuy que el pan. Yo me lo voy a comer como un cuy. Vino una circunstancia, vino una crisis, vino un problema y está frente a usted y dice, wow. Pero ahí usted, como tiene una mente renovada, ¿cuánto tiene la mente renovada en Cristo? Dice, Señor, este problema no es tuyo. Porque si ese gigante tiene 2 metros,
yo voy a llegar a ese nivel de fe, más de 2 metros, para comérmelo como pan ese gigante. El altar está abierto para usted. Pero quiero decirle lo último: deje de ser necio. Deje de ser necio. ¿De qué, pastor? De seguir pensando y hablando como Jacob. Ay, si Dios me hace esto, si Dios me hace lo acá, si Dios me hace lo allá, si Dios me permite comprar el carro, y Dios hace esto, si Dios me da el vestido de la última moda. Hermano, Dios, ¿qué le ha dicho? Yo voy a estar contigo, yo te voy a sustentar, yo te voy a proveer, yo voy a suplir, no te dejaré, siempre voy a estar contigo. En donde quiera que, si te vas de viaje, tú vas a rezar en paz, porque yo lo he dicho. Pero comencé a decirles: si tú haces esto, si tú haces, hasta el 10 voy a dar por ti. Deje de pensar como Jacob, centrado en usted, queriendo resolver los conflictos. Y yo quiero decirle con todo respeto: usted va a seguir viviendo en esclavitud, porque sigue pensando comúnmente, sigue actuando como el común del viejo hombre. Comience a vivir pensando y hablando como Caleb. Mire hoy a Cristo en medio de esa circunstancia.